Una tarjeta es sorteada aleatoriamente de una cubierta estándar de 52 tarjetas. Encuentre la probabilidad del evento dado. Y tenemos 3 probabilidades para encontrar. Antes de comenzar, describa la cubierta estándar de tarjetas dada aquí. Otra vez tenemos 52 tarjetas, hay 4 trajes en las filas. Tenemos las espadas, los diamantes, los clubes y los corazones y hay 13 rangos o 13 tipos de tarjetas. Tenemos los 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos y 10 segundos. Luego tenemos las tarjetas faciales, que son los hacks, reinas y reyes y finalmente tenemos los ases. Así que para la parte A, queremos encontrar la probabilidad de que una tarjeta sería un 2. Así que la probabilidad si seleccionamos una tarjeta, y es un 2 exactamente igual al número de 2 divididos por el número de tarjetas. Mirando nuestra cubierta, aquí están los 2 segundos, hay 1 2 de cada traje o un total de 4 2 Siemens, así que la probabilidad de seleccionar un 2 sería 4,52. O 4 divididos por 52, que simplifica. Hay un factor común de 4 aquí. Así que la probabilidad exacta como fracción sería 1,13. También convierte a un decimal y 1%. Para hacer esto dividiremos, 1 dividido por 13 igual a aproximadamente 0.0769. ¿Qué por ciento sería 7.69%? Para convertir un decimal en un por ciento, lo multiplicamos por 100 y agregamos un signo por ciento, mover el punto decimal a los 2 lugares correctos. Siguiente, queremos determinar la probabilidad de que la tarjeta es una tarjeta Faisal, significa que es una Jack, reina, del rey. Así que la probabilidad de una tarjeta Faisal sería igual al número de tarjetas faciales divididas por el número total de tarjetas. De nuevo, las tarjetas faciales están aquí, los hacks, reinas y reyes. Hay 12 tarjetas faciales, por lo que la probabilidad de una tarjeta Faisal sería dividida por 52. De nuevo, esto simplifica, factor común de 4. Así que esto sería 3,13 como probabilidad exacta. De nuevo, convirtamos a un decimal y 1%. So 3 dividido por 13 sería aproximadamente 0.2308. Aviso, como los 6 aquí indican que redondeamos. Que sería 23.08%. Y ahora para nuestra última probabilidad podemos realmente hacer esto de 2 maneras. Queremos encontrar la probabilidad que la tarjeta sorteo no es una tarjeta Faisal. Primero uso solo una fórmula básica de probabilidad. Así que la probabilidad de no ser una tarjeta Faisal sería igual al número de tarjetas sin cara divididas por el número total de tarjetas que sabemos es 52. Bien, si estas son las tarjetas cara, entonces el resto de las tarjetas sería tarjetas sin cara. Así que las tarjetas sin cara son estas tarjetas aquí. Así como los de aquí. Bien, si hay 52 tarjetas y 12 de ellas son tarjetas cara, 52, 12 deja 40 tarjetas sin cara. Así que la probabilidad de no ser una tarjeta Faisal sería 40-52. Y otra vez, simplificando. Factor común de 4 nos da 10-13. Que como decimal sería aproximadamente 0.7692. Que sería 76.92%. Pero la probabilidad de no una tarjeta Faisal es realmente la probabilidad de un complemento. Cuando tenemos un complemento como este o la probabilidad de no ocurrir algo, podemos escribirlo como la probabilidad de decir F para tarjeta Faisal, con un apóstrofo o una barra. Utilice una barra. Esto significa una probabilidad de no F que es igual a 1, la probabilidad de F.
Esto es verdad porque sabemos la probabilidad de seleccionar una tarjeta Face más la probabilidad de no seleccionar una tarjeta Face sería igual al 1/100%. Para que podemos utilizar esta fórmula para encontrar la misma probabilidad. Aviso como tendríamos 1, la probabilidad de una tarjeta Face que encontramos en la parte B como 3/13. Bien, 1 igual 13/13, 13/13. 3/13 nos da el mismo resultado del 10/13, que encontramos usando la fórmula básica de probabilidad. Espero que hayas encontrado esto útil.